La historia de Cleopatra, la reina que desafió a Roma. La historia de Cleopatra, la última reina de Egipto, es una de las más fascinantes de la antigüedad. Su vida estuvo marcada por intrigas, poder, traiciones y relaciones con los hombres más influyentes de la historia de Roma. Pero más allá de los relatos románticos que nos han llegado, Cleopatra fue una mujer extremadamente inteligente, audaz y estratégica, que logró mantenerse en el poder durante décadas en un mundo dominado por los hombres. Cleopatra VII nació en el 69 a.C. en Alejandría, la ciudad más importante del Egipto helenístico. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia griega que había gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro Magno, casi 3 siglos antes. Aunque los Ptolomeos eran de origen griego, adoptaron las costumbres egipcias para ganarse el favor del pueblo, pero con el tiempo, la dinastía perdió parte de su legitimidad, especialmente porque los sucesores de Ptolomeo I, el fundador de la dinastía, eran cada vez más incompetentes y corruptos. Cuando Cleopatra nació, Egipto vivía tiempos de inestabilidad política y económica. Su padre, Ptolomeo XII, gobernaba bajo la sombra de Roma, ya que Egipto se encontraba en una posición vulnerable, sujeto a las presiones del creciente poder romano. Cleopatra fue parte de una familia real que luchaba constantemente por mantener el control del reino mientras trataba de manejar las tensiones internas de la corte. Cuando tenía solo 18 años, su padre murió y Cleopatra se vio obligada a enfrentarse a un desafío formidable: gobernar Egipto en un contexto de caos. Según la tradición, Cleopatra ascendió al trono junto con su hermano menor Ptolomeo XIII, quien, al igual que muchos en su familia, era solo un títere en las manos de los cortesanos. En sus primeros años como reina, Cleopatra rápidamente demostró ser diferente a los demás monarcas ptolemaicos. Mientras su hermano Ptolomeo XIII gobernaba en su nombre, los generales y asesores de la corte intentaron mantener una política que favoreciera a Roma sin tener en cuenta los intereses del pueblo egipcio. Con una gran astucia política, consiguió reunir un ejército leal y regresó a Alejandría para derrocar a su hermano. Esta fue la primera gran demostración de su habilidad para manipular las circunstancias a su favor, y a partir de allí, Cleopatra comenzaría a forjar su propia leyenda como una mujer que no temía desafiar las reglas de su tiempo. La historia de Cleopatra está intrínsecamente ligada a su relación con los hombres más poderosos de su tiempo, pero hay una figura en particular que marcó un antes y un después en su vida: Julio César. En el 48 a.C., cuando Cleopatra se encontraba en conflicto con su hermano Ptolomeo XIII, Julio César llegó a Egipto después de haber derrotado a Pompeyo en la Guerra Civil Romana. Aprovechando la situación de debilidad en la que se encontraba Egipto, Cleopatra ideó un plan audaz para ganarse la alianza del líder romano. Según la leyenda, se hizo introducir secretamente en el palacio de Julio César, envuelta en una alfombra, para sorprenderlo y presentarse como la legítima reina de Egipto. Este acto de audacia y encanto cautivó a Julio César. Los dos comenzaron una relación romántica, pero también estratégica. Cleopatra entendió que al aliarse con Julio César podría estabilizar su poder en Egipto y, al mismo tiempo, fortalecer su posición frente a las amenazas internas y externas. Julio César, por su parte, vio en Cleopatra una aliada importante para su política en la región del Mediterráneo Oriental. Juntos, derrotaron a los opositores de Cleopatra en Egipto y ella se consolidó como reina, mientras que su hermano Ptolomeo XIII murió en circunstancias misteriosas. Cleopatra no solo se convirtió en amante de Julio César, sino que también le dio un hijo, Cesarión, al que proclamó como su heredero. En muchos aspectos, esta relación representaba un giro importante en la historia de Roma, ya que, aunque Julio César tenía muchas amantes, Cleopatra fue la única mujer con la que tuvo un hijo. En el 46 a.C., Cleopatra y Julio César viajaron a Roma, donde ella fue recibida como una reina. A pesar de las tensiones políticas que existían en Roma, Cleopatra logró hacer una entrada triunfal y en el 44 a.C. estuvo presente en los desfiles celebrados en honor a Julio César.
Sin embargo, la relación de Cleopatra con Julio César no fue del agrado de todos en Roma. El Senado romano, temeroso de que Julio César estuviera consolidando demasiado poder y de que Egipto pudiera influir en la política romana, comenzaba a cuestionar su relación con la reina egipcia. El asesinato de Julio César en marzo del año 44 a.C., por un grupo de senadores romanos cambió drásticamente la situación para Cleopatra. Con la muerte de su amante y protector, se encontró una vez más ante la necesidad de mantener su reinado frente a un nuevo conjunto de amenazas políticas. Antes de seguir con esta historia, si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de más contenido sobre las figuras y los eventos más fascinantes de la historia. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra no perdió tiempo en buscar otro aliado poderoso en Roma. Esta vez, su objetivo fue Marco Antonio, uno de los generales más importantes de Roma y uno de los miembros del triunvirato que gobernaba Roma tras la caída de Julio César. Cleopatra y Marco Antonio se conocieron en el 41 a.C. en Tarso, en Asia Menor. Como en su encuentro con Julio César, la reina egipcia utilizó su carisma y astucia para cautivar a Marco Antonio. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio fue escandaloso para Roma. Octavio, el otro miembro del triunvirato, vio en esta relación una amenaza a su propio poder y utilizó la figura de Cleopatra para alimentar el descontento popular en Roma contra Antonio. La rivalidad entre Octavio y Antonio culminó en la famosa batalla de Accio, en el 31 a.C., en la que las fuerzas de Octavio derrotaron a las de Marco Antonio y Cleopatra. Tras la derrota, Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron. Marco Antonio se dejó morir tras recibir la falsa noticia de la muerte de Cleopatra. Y ella, al ver que su reino estaba perdido, eligió también el suicidio, según algunas versiones, mediante la mordedura de una cobra. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la incorporación de Egipto al Imperio Romano. Sin embargo, su legado como una de las mujeres más influyentes y fascinantes de la historia perdura hasta el día de hoy. Fue una reina que no solo luchó por mantener su poder en un mundo dominado por hombres, sino que también entendió el valor de las alianzas políticas y el arte de la seducción para lograr sus objetivos. Cleopatra no solo fue una figura política, sino que también fue una mujer culta, una sabia gobernante que hablaba varios idiomas y que tenía un profundo conocimiento de las ciencias y la filosofía. Su historia ha sido narrada y reinterpretada en innumerables libros, obras de teatro y películas, lo que demuestra el impacto duradero que ha tenido en la cultura popular. Cleopatra fue mucho más que una simple amante de poderosos hombres romanos. Fue una estratega, una mujer con una inteligencia aguda y un poder de persuasión que la llevó a desafiar el orden mundial de su tiempo. Aunque su reinado terminó en tragedia, su figura sigue siendo un símbolo de fuerza, inteligencia y belleza, y su vida continúa siendo fuente de fascinación para historiadores y apasionados de la historia. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte el próximo. Te esperamos con más relatos emocionantes de personajes y eventos fascinantes de la historia.